Hace unas semanas planteé un curioso juego para descubrir qué personajes de ficción os gustaría que tuviesen su propio podcast. Y oye, me han sorprendido tanto vuestras respuestas que vamos a escucharlas en este episodio. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos y todas las y los oyentes que estáis al otro lado del micrófono. ¿Estáis preparados para sumergiros en el metapodcasting de hoy? Os traigo una nueva pildorita que esperemos que no se alargue mucho más de los 10 minutos, que el lunes me pasé un poquito, pero bueno, vamos a ello. Hace unas cuantas semanas os lancé una especie de juego, no diría ni incluso un reto, bueno, un pequeño entretenimiento, porque vi que la propia cuenta de Amazon Prime Video UK de Reino Unido lanzó un meme a través de Twitter que decía lo siguiente: nombra un personaje ficticio, que habría tenido un podcast. Esa cuenta había citado la cuenta de otro tuitero. No es que fuera una campaña publicitaria ni mucho menos, sino que supieron aprovechar el meme planteado por el usuario Dave McName 3000, que decía lo mismo, ¿no? Nombra un personaje que hubiera tenido un podcast. Bueno, yo la verdad que desconozco cuál es la imagen que utilizó esta cuenta de esta persona en su meme, pero la cuenta de Amazon Prime puso una imagen de Homelander, me parece que es, sí, el Patriota, en The Boys, la serie de superhéroes bastante, bastante para adultos que tiene Amazon Prime. De hecho, va por su tercera temporada y acaba de estrenar su spin-off Gen V, el cual os recomiendo. Pero bueno, el caso es que molaría mucho, ¿no?, que el Patriota tuviera su propio podcast. Quizás a lo mejor también me gustaría que otro de sus protagonistas, como Carnicero o Luz Estelar, tuvieran su propio podcast. Pero bueno, cogí este meme, me lo llevé a mi propio terreno y cité a la propia cuenta de Amazon Prime, trasladando su mensaje al español y, bueno, poniendo un personaje que al menos para mí sería muy interesante que tuviera su propio podcast, y sobre todo para los nostálgicos que nacimos allá por principios de los 80 o mediados de los 80, como es mi caso. Y decía lo siguiente: nombra un personaje ficticio que habría tenido su propio podcast. Y yo puse una foto, una imagen del tío Matt el viajero, uno de los personajes de la serie de de títeres Fraggle Rock. Pues algunos es posible que la recordéis. Bueno, Fraggle Rock era la historia de unos seres que vivían en una especie de sótano en una tienda, que eran unas series más bien pequeñitos, así como una especie de ratones de colores que se alimentaban de las estructuras de otros seres más pequeñitos llamado Currys. Estaba la señora Basura también por ahí. Bueno, el caso es que una serie que los que por aquel entonces éramos niños disfrutábamos mucho. De hecho, creo que van a aprovechar a hacer un remake. Y en esa serie había uno de estos Fraggle que vivía fuera de ese trastero, fuera de ese mundo profundo llamado Fraggle Rock. Y era el tío Matt. El tío Matt lo que hacía era escribir cartas. Alguna leyenda dice por ahí que las escribía en papel de fumar, para que sepáis más o menos el tamaño de estos pequeños personajes, y relataba lo que se encontraba en el universo que había más allá, ¿no?, en nuestro universo, en el universo de los humanos. Lógicamente, a ojos de una criatura tan pequeñita y que solamente había vivido en el oscuro y húmedo Fraggle Rock, pues todo se sorprendía, ¿no? Y además era bastante gracioso, bastante humorístico, porque también hacía guiñitos a los adultos. Pese a que la serie estaba enfocada en el público infantil, yo recuerdo algún guiñito que decía, esto no lo estoy entendiendo muy bien, y ahora ya de adulto quizás lo entendiera más. Bueno, el caso es que esta fue mi propuesta y muchos de vosotros me contestasteis a través de Twitter, a través de Telegram, y hoy voy a leer algunas de las respuestas que he entendido, porque hay personajes que no conozco y como las personas no han puesto, digamos, quiénes son estos personajes, pues me las voy a tener que saltar, pero muchas otras sí que las he entendido. Leonor, Leo Arpón, dice: hombre, Gustavo, el reportero más dicharachero, tendría un podcast que sería lo más. Se refiere a la rana Gustavo de los Muppets, de los teleñecos. Además pone una foto con un micrófono que bien podría ser la propia portada de su podcast. Clara Montesinos, @Clara Montesinos, me contestaba que muy bueno el del tío Matt, que seguro que él lo tendría y que ella lo escucharía. Javitweet también hacía, Javitweet es @Javtweet,
respondía que el tío Matt, hombre, qué recuerdos. Manuel Mamut, @manololazo84, decía: perro muchacho de los chanantes, los componentes de la hora chanante, habría triunfado en Podium. Hashtag el número 1. Y sí, la verdad que yo creo que cualquier personaje de los de la hora chanante o muchachada nui tendría su propio podcast. De hecho, os adelanto que no es el único personaje que ha salido referenciado en este jueguecito, ¿no? En este meme. Citando también, respondiendo porque amplié un poco el concurso para que la gente, para provocar respuestas, puse otro tuit. ¿Quién se anima a jugar este juego? Personajes ficticios que os hubiera gustado que tuvieran podcast o que incluso lo hayan tenido, porque ya a día de hoy hay muchos personajes ficticios que lo tienen dentro o fuera de sus propias series. Quiero preparar un episodio sobre el tema porque me parece una idea curiosa. Yo propongo al tío Matt, el tío Matt el viajero de Fraggle Rock. Javier Moñino me contestaba, @JaviMGómez, un podcast del Doctor Strange con un crossover con Nave del Misterio, o sea, con Iker Jiménez, lo petaría. Sí, la verdad que estaría bastante curioso. Luis Alcázar dice, @LuisAlcázarLuis, dice: molaría un spin-off de los 3 protagonistas de Solo asesinatos en el edificio. Hay un podcast oficial, pero es un behind the scenes. Recordemos que esta serie, precisamente sus 3 protagonistas, montan un podcast sobre un asesinato que ocurre en su edificio y la propia idea de la serie es esa. Pero ¿qué pasaría si sacáramos de esa propia serie a los protagonistas para entrevistarles o para que hicieran su propio podcast por separado? Porque juntos sabemos cómo es ya. De hecho, hay un podcast oficial, como bien dice él, pero no serían estos. Luis va más allá. Ripley, de Alien, tendría una bitácora sonora muy jugosa. Ojo, me gustaría investigar si hay alguna ficción sonora ambientada en el universo Alien, porque es verdad que puede ser muy, pero que muy buena. Steve Wayne, la locutora de radio de The Fog, por cierto, Steve Wayne, la menciona en el Twitter de la propia del propio personaje, para ver si cae. Y me contesta que la idea de Matt es Love. @Grey Pilgrim, Mike, de la casa de mi bro, si no me equivoco, Michael, dice: se marcaría un true crime de esos cojonudos, y marca un GIF de Colombo, el famoso detective. Vicky Tesio, @SpainSpanishVO, dice, directamente no dice nada, pone una imagen de Marge y Lisa Simpson, de los Simpson. La verdad que yo creo que incluso Lisa solo podría hacerse su propio podcast. No es la primera vez que aparece en el podcasting referenciado en la serie de animación. El Pepino, @Empepinao86, pone otro personaje de los Simpson, pero no recuerdo exactamente su nombre. Me va a disculpar porque no recuerdo quién es. Es como una especie de José Luis García, pero de los Simpson. Seguro que muchos de vosotros sabéis de quién hablo, pero yo no me sé el nombre. Disculpadme. Arancha Sánchez, @AquiAran, dice: sin lugar a duda, ella. Y pone un GIF de el hada madrina, si no me equivoco, de las películas de Rec. Del universo ya, de Rec. Molinoque, @Molinoque, dice: el mío es demasiado obvio, el cuentacuentos de Jim Henson. Y Jim Henson, aparte de esta serie, era mitiquísima, yo también estaba enamorado. Jim Henson es uno de los creadores de la serie a la que hacía yo referencia, de Fraggle Rock. Jesús Martín, @JMPedroViejo, dice: Yoda, por supuesto, y su podcast se titularía Escuchar esto tú debes. También sería muy interesante escuchar las clases del maestro Yoda sobre la fuerza. Oye, muy pero que muy molón. PJ, el gran @PJCleaner, dice: yo quiero un podcast de George Rambo sobre sus excursiones nocturnas en la guerra de Vietnam. Hostia, esto, si ya de por sí la historia ha dado para 4 o 5 películas, 6, ya no recuerdo cuántas hay, en podcast no me quiero ni imaginar. El Cinéfago, @elcinéfago, aunque ya tenía, pone un GIF de un personaje que la verdad que desconozco, no caigo quién es. Samuel Ibón, @SamuSolorzano, Kiki, sin duda. Y no sé si es de la serie, me va a perdonar, no sé si es de Ulises 31, no lo recuerdo bien. Bueno, es un personaje de anime de hace ya bastantes años. Tipo muy despreciable, @muytipo, dice: y ahora os voy a explicar en primera persona cómo resolví todos esos casos. Pone un fotograma de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes también sería muy buen personaje para ambientar una serie, como también lo sería la propuesta de Mujeres con Historia, @mujeresconist2.
y es ni más ni menos que la señora Fletcher. Y fijaos que muchos de vosotros seguro que estáis pensando ya en la sintonía que tendría el podcast de la señora Fletcher. Yo creo que todos lo adivinaríamos. De hecho, hay algunos podcasts, como el de Papá Friki, si no me equivoco que empieza con esa sintonía. O sea que... o empezaba, ya recuerdo alguno de sus episodios. Bueno, el ingenioso y vago, @miru_jaka, dice... que lo hayan tenido, creo que conozco dos grupos de personajes. Los protas de Solo asesinatos en el edificio, las que comentaba Luis Alcázar antes, y el prota de la película Task. Y, si no recuerdo mal, un amigo suyo. Ya, pues esa referencia no la sabía. Me la voy a apuntar para investigar un poquito. Música entre músicas, Héctor Moratilla, @Héctor Moratilla, dice Marilyn Will Green. Desconozco de qué serie es este personaje femenino. No sé si es de Doctor en Alaska, no creo que no, porque la calidad de la imagen me parece que es mucho más actual. Bueno, @William Reilly, sin dudarlo, y yo lo escucharía, creo que es de Los Intocables, no lo sé, desconozco quién es este personaje. Os voy a dejar el enlace al hilo de respuestas para que me ayudéis, porque... la verdad que hay muchos que, como no pongáis el nombre del personaje o de la película o de la serie, no tengo esos conocimientos, disculpadme. Javier Fernández, @tejedor1967, dice mejor, también de Fraggle Rock, un podcast llamado Las Reflexiones de la Montaña de Basura. Efectivamente, ese sería muy buen personaje para un buen podcast. Y luego vamos a los tweets citados, porque aprovecharon para coger mi meme y volver a difundirlo para, bueno, seguir ampliando esto, ¿no? Nombra un personaje ficticio. Bueno, Oscar Polar, Oscar-Polar, dice: nombra un personaje ficticio que habría tenido un podcast. Y creo que es uno de los personajes de Ted Lasso, pero no es el propio Ted Lasso. Juraría, no lo sé. José Viruete, el gran @José Viruete, de Campamento Krypton, o el podcast de José Viruete, o de viruete.com, pegaba directamente la portada de la película Virgen a los 40, donde era protagonista Steve Carell. Y la verdad que sí, sería bastante interesante escuchar este podcast. Persona, @m_singular, dice todos los de Watchmen en general, menos el Doctor Manhattan, claro, pero él en particular. Y pegaba un gif del personaje de Rorschach. Y, hombre, pues sí, la verdad que muy, pero que muy interesante. Todas estas citas tienen más respuestas todavía, pero esto sería infinito. Por último voy a leer la de Maitane Hill, que es @MaitaneHill1, y creo que el GIF que ha puesto pertenece a la saga Monkey Island y al concurso de insultos que hay, ¿no? de contestar, no recuerdo exactamente cómo era, creo que sí, que era de insultos o algo así, o de preguntas y respuestas. Bueno, disculpadme, pero no, ahora mismo no lo tengo en la memoria. Por Telegram hubo varios de vosotros que me contestasteis. Por cierto, os invito a entrar al canal de Telegram a través de al otro lado del micrófono.com/café. Bueno, ese es el enlace del café, del coffee, que también os invito a participar. De hecho, mañana os hablaré sobre el coffee, pero no, discúlpame, Carmen, voy a tener que poner otra de tus locuciones, porque para entrar al canal de Telegram tenéis que acceder a al otro lado del micrófono.com/Telegram. Bueno, os he hecho un 2x1 ahí de las locuciones de Carmen. Decía que en Telegram, donde contestó bastante gente, por ejemplo María Ángeles Núñez, decía: yo propongo a Miss Peggy de los Muppets. Mira, ya tenemos a la rana Gustavo y a Miss Peggy, a la cerdita Peggy. Sería muy interesante que ambos tuvieran podcast y de vez en cuando que hicieran un propio crossover. Aguel dice Mrs. Maisel. No sé de qué serie es, me vas a disculpar, Aguel, pero necesito más datos. Alex de puede ser una charla más. Siempre dudo si es charla o conversación. Creo que es charla. Bueno, directamente no dice nada y pone un gif de Krusty el payaso. Krusty el payaso, sí, la verdad, ha sido director de cine, protagoniza un programa de televisión, y que tuviera su propio podcast no sería nada descabellado. Rubén dice, vamos a ver, te propongo a Enjuto Mohamuto, también uno de los personajes, en este caso de animación, de La Hora Chanante o de Muchachada Nui, ya no recuerdo. En plan, preguntas y respuestas tecnológicas. Pues sí, oye, y de hecho los compañeros de Muchachada Nui no sería el primer podcast que hicieron, porque recordamos que sacaron, gracias a RTVE, Muchachada Fui, sobre el fenómeno Muchachada Nui.
Y David Bernat de Game Elch se despide aquí con una metralleta de respuestas. Por ejemplo, Iron Man, sería épico un podcast suyo con avances tecnológicos y sus idas de olla. Pues sí, la verdad que sí. El Joker, aunque en este caso habría que cogerlo un poco con pinzas. Willy Fogg, por Dios, contándonos su vuelta al mundo. Mira, este sería un buen podcast sobre viajes. El maestro Splinter, el maestro de las tortugas ninja. Indiana Jones, también, otro que nos podría dar, no sé si un podcast sobre historia, un podcast sobre viajes, un podcast sobre misterio, un poco de todo. Y Ulises de Ulises 31. También sería muy interesante, además muy tecnológico también esa última respuesta. Bueno, pues os invito a seguir ampliando un poco este meme, a seguir respondiendo. Voy a dejar un enlace tanto al post de Instagram como al mensaje de Telegram, al post de Twitter y al mensaje de Telegram para que podáis contestar más y, oye, quizás en un futuro haga una segunda edición de este meme, porque la verdad que me ha gustado mucho. Me daría incluso para un episodio, si os animáis algunos, contestadme por aquí y organizamos así un pequeño debatillo, preparándonos un especial de personajes ficticios con podcast, y podríamos incluso desarrollar, pues no sé, algunas secciones, cuáles serían sus capítulos, no sé, se me está yendo ya demasiado la cabeza con este tema. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.